El día de hoy quiero hablarles sobre un one shot llamado La historia de los héroes que regresan a casa. Es un manga súper corto, pero eso no significa que sea malo. Todo lo contrario, es una historia que te dejará con la boca abierta. Por lo general yo no suelo hablar de one shots, pero por diversas circunstancias de la vida, no tuve tiempo de leer algo más largo, por decirlo de alguna forma. Eso me pasa por jugar todo el fin de semana al God of War, que por cierto es un juegazo, la verdad que sí. Tal vez hasta le saque video, no lo sé, ya lo pensaré. La cosa es que, tal y como indica su nombre, este one shot nos cuenta la historia de unos aventureros que luego de enfrentarse al rey demonio, decidieron regresar a su casa. De inicio esta obra ya nos plantea una premisa diferente a lo usual. Normalmente se nos cuenta el viaje para enfrentarse al rey demonio, más no el viaje de regreso. Y si bien me parece algo repetitivo esto de incluir un rey demonio en todas las historias de fantasía medieval, en este caso eso no importa, porque ese no es el objetivo. El objetivo es regresar a casa cueste lo que cueste, más no enfrentarse de nuevo contra el rey demonio. En esta historia tenemos 4 personajes principales. La protagonista, una pequeña maga llamada Nina, y sus 3 amigos, una sanadora, un guerrero con armadura y Yusha, el hombre que la rescató cuando vivía en las calles. Básicamente son el típico equipo de fantasía medieval. Todos ellos están muy emocionados por regresar a su hogar, excepto por una persona, Nina. Ella no quiere que el viaje termine, porque a diferencia de los demás, no tiene a nadie que esté esperándola en casa. Sin embargo, eso no parece ser un problema, ya que sus amigos son muy buenas personas y por ello le proponen formar parte de su familia. Todo parece muy bonito, hay mucho compañerismo, respeto, amor, felicidad. Hay muchas situaciones donde los demás deben salvar a Nina y donde al final todos terminan riéndose. Parece la típica historia en donde todos se divierten, pero hay ciertos giros de trama que lo cambian todo y obviamente no se los voy a decir porque les arruinaría la historia. Así que si no han leído esta obra les recomiendo que la lean, de verdad vale la pena. Solo tienen que leer un capítulo, no es mucho, y si ya lo leyeron entonces quédense conmigo porque ahora sí voy a dar mi opinión con spoilers. Para hacer una historia corta, este manga logró ponerme algo sentimental. Me pareció muy triste la situación de la protagonista porque todo parecía tan feliz, parecía que ella finalmente había encontrado su lugar en el mundo, pero la realidad era totalmente diferente. Ellos se habían enfrentado al rey demonio, pero no habían salido ilesos. Todos a excepción de Nina estaban muertos. Y eso es algo que me pareció muy inteligente por parte del autor. ¿Cuántas veces no hemos visto la típica historia en donde el protagonista vence al villano y todo sale bien? Esas historias en donde todos regresan a su hogar, tienen una gran fiesta y probablemente hay un final harem. Esta historia no trata sobre los vencedores, sobre aquellos héroes que salen airosos de su batalla contra el ser más poderoso del mundo. No, es simplemente la historia de aquellos que fracasaron en el intento, de aquellos honorables guerreros que dieron su vida por proteger a una niña que llegaron a considerar como parte de su familia. Me rompe el corazón saber que todos esos bonitos momentos de Nina divirtiéndose con sus compañeros eran solo producto de su imaginación. Lo que vimos solo eran conversaciones entre ella y unos cadáveres andantes que, por su propia condición, nunca participaron en dichas conversaciones. Fue un giro de trama muy bueno, y lo mejor de todo es que no fue algo que sucedió de golpe. Si lo analizamos con detenimiento, nos daremos cuenta que en los primeros paneles el autor ya nos estaba indicando que algo andaba mal. Por ejemplo, había muchas escenas en donde los personajes tenían los ojos cerrados, además de que sus cabezas siempre estaban apuntando hacia el suelo. De igual forma, también enfocaban mucho el bastón y el libro que llevaba Nina, los usaba tanto en las noches antes de irse a dormir, como en las mañanas cuando supuestamente despertaba a los demás. Debo aplaudir al autor por ese buen manejo de la historia, muy buenos detalles la verdad. Regresando con el tema de Nina y lo triste que resultó este viaje, debo decir que sus motivaciones para hacer lo que hizo son muy conmovedoras. Hay un panel en donde recuerda lo que Yusha le dijo en caso de que muriera, que podría descansar en paz siempre y cuando fuera enterrado en su tierra natal. Cumplir ese deseo es lo que le da la valentía necesaria para viajar con cadáveres, así como para resistir la opinión que puedan tener los demás sobre ella por hacer algo que podrían considerar repugnante. Nina solo quería retribuirle a sus amigos todo lo que hicieron por ella, quería agradecerles por haberla convertido en parte de su familia, y muy probablemente también se sentía culpable de haber sido la única en sobrevivir. En la primera mitad se nos había dicho que los demás siempre estaban salvándola, y cuando se nos revela que todos estaban muertos menos ella, se nos da a entender que murieron por protegerla. Técnicamente su debilidad fue la culpable de lo sucedido. Nina es consciente de ello, y por eso sigue adelante sin importar qué obstáculo se le presente, incluso si eso significa tener que derrotar a un dragón o pedirle a un familiar de las víctimas que por favor se asegure de que en su lugar de destino los reciban con una multitud, ya que esa sería la mejor forma de despedirse de sus compañeros. En un solo capítulo Nina tuvo un desarrollo muy completo, y si bien esto parece ser una historia muy triste, la realidad es que no es tan así, ya que para fortuna de la protagonista, el hermano de Yusha logró comprender sus sentimientos y por ello, cuando ella regresó a la aldea Poca, que es el lugar de donde provenían estos héroes, una gran multitud los recibió amablemente.
Ver la felicidad y paz de los familiares de las víctimas al poder enterrar a sus seres queridos le ayuda a Nina a encontrar su lugar en el mundo. Antes ella tenía miedo de que el viaje terminara, sabía que no había nadie que estuviera esperándola, pero tras finalizar este largo camino, comprendió que lo que hizo no necesariamente era algo malo, y si logró traerle algo de felicidad a las familias de sus amigos, también podría darle la misma felicidad a otros. Es por eso que la historia termina con Nina iniciando su nuevo trabajo como transportadora de héroes caídos. Si les soy sincero, me gustó mucho este one shot, es una historia triste pero conmovedora. Es bueno ver otros puntos de vista en este tipo de obras, no siempre es necesario solo conocer la historia del que derrotó al rey demonio. Aquellos que lo intentaron y fracasaron también tienen sus propias historias, e incluso estas pueden ser mucho más interesantes y esperanzadoras. Porque los héroes no dieron su vida para que Nina viviera llena de remordimientos y tristeza, se sacrificaron porque creyeron que de los 4, ella era quien tenía un mejor futuro por delante, y eso fue lo que ella nos demostró al final de esta historia al encontrar una nueva motivación en su vida, al darse cuenta que transportando cadáveres hacia sus familias podría darles la misma felicidad que sus amigos le dieron a ella en el pasado cuando decidieron hacerla parte de su familia.